Aleluya. Muy buenos días. Padre, te damos a ti todo honor y toda gloria en esta mañana. Te agradecemos, Señor, por estar juntos aquí, por ver a Joseph, a Johnny y muchos que hace tiempo no nos encontrábamos. Qué bueno estar en tu presencia, reunidos como iglesia para alabarte, adorarte a ti, bendecirte. Gracias por vivir en Venezuela, por estar honrándote acá en este país. Te alabamos, Padre, por todo el don inmenso que nos has dado en Jesucristo. Y declaramos hoy que conocerte a ti, servirte a ti, es lo mejor que nos ha pasado en la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Aleluya. Vi el anuncio que tenía Joseph en las redes de esta conferencia, entonces lo llamé y le dije, y a mí tú no me invitas. Entonces le dije, no vas a decir a nadie que voy, lo vamos a ver, le vamos a caer de sorpresa. Aleluya. Yo he estado ministrando en CCN a lo largo del año una serie llamada Transformación. Hablé sobre transformación personal, transformación familiar, transformación productiva. Y en este último trimestre comencé hablando sobre transformación nacional. Porque no se puede anhelar transformación nacional si primeramente no tienes transformación personal. Es una ilusión querer tener un país transformado con las mismas vidas haciendo lo mismo de siempre. Entonces, la transformación comienza con una persona, la transformación nacional. Cuando hay una transformación personal, entonces hay una transformación familiar. Pero el problema de hoy en día en Venezuela está en las casas. Si nosotros transformamos las casas, la nación se va a salvar. En las casas donde ocurre todo tipo de gritos, de cosas, donde se engendran ciertas situaciones que luego, aunada a la sociedad afuera, la gente se extravía. Entonces no puede haber una transformación nacional si no hay transformación personal y transformación de familias, porque la nación se compone de familias. Y cuando hay transformación personal y transformación nacional, entonces sí hay transformación productiva, porque al estar en paz con Dios, al estar en paz contigo mismo y al estar en paz en tu casa, las ideas creativas de Dios van a aflorar. Pero cuando tienes un montón de rollos personales internos y andas en la casa mal y las ideas quedan atrofiadas, entonces transformación productiva, por ende, te lleva a una transformación nacional, que es el resultado. Transformación productiva y transformación nacional es el resultado de las dos primeras. Sin las dos primeras es inútil anhelar un país diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces yo comencé esta serie hablando sobre Rodea tu Jericó, que fue el primer tema. Después, al ver la situación y todo, siempre Dios me pone a hablar cosas que pareciera que yo quedo como ridículo cuando les estoy hablando, pero prediqué un mensaje, aún se hará negocio en Venezuela. Después hablé sobre, aún no has hecho tu mejor negocio, no has recibido tu mayor bendición. Después hablé sobre cómo hacer negocios en un mundo de lobos, porque los cristianos hoy somos muy románticos y cuando sales afuera tú te encuentras con lobos y Jesús nos mandó a vivir en medio de lobos. Dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Una palabra que hablé al comienzo del año y que ahora en la conferencia en el Poliedro de Caracas va a salir el libro Lobos por fuera y corderos por dentro. Y el domingo pasado hablé sobre relaciones, negocios y familia. Voy a ministrar un tema que recién lo voy a predicar mañana. Entonces ustedes son los primeros que lo van a escuchar, nunca lo prediqué antes. Se llama Tu mejor socio para tu gran negocio.
Vamos a leer 4 escrituras. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Dice, yo voy a leer solo la primera parte del texto. Dice, mejor es el fin del negocio que su principio. En Lucas capítulo 2, versículo 48 y 49, habla de María y de José cuando lo perdieron a Jesús y lo consiguieron al tercer día. Dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre, me es necesario estar? Tercera escritura, Hechos capítulo 19, versículo 23. De hecho dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, esto es en Éfeso, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia, es decir, mucha ganancia a los artífices. Los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio de hacer estatuillas, imágenes, obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Lógico, a ellos les encantaba y era su jugada de que toda la gente siguiera adorando a Diana, porque ellos hacían de eso su negocio, obtenían su riqueza. La tercera escritura, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de Tesalonicenses, versículo 9, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y hay una última escritura en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea, el ministerio de los ociosos es entrometidos. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es decir, no vivan subsidiados. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Entonces, lo voy a estrenar con ustedes este mensaje, voy a ver cómo me sale. Ustedes van a ser los conejillos de India hoy. Soy un convencido que el poder de las familias empresariales transforman una nación. Cuando tú lees en la Biblia no te habla nunca de empleo, te habla de trabajo, te habla de negocio. Yo no creo en las empresas familiares. Una empresa familiar es uno trabaja y 10 viven colgados del que trabaja.
La empresa familiar, 2 le ponen el pecho y los otros 8 herederos no hacen nada, solo vienen a buscar. Y cuando se pelean, quieren enseguida que se reviente el negocio y cada uno llevarse su herencia. Entonces, ese es el concepto de empresa familiar. En cambio, familias empresariales es diferente. Empresas familiares es el concepto de este mundo. Familias empresariales es la idea divina, porque en familias empresariales todos tienen la misma visión, empujan para el mismo lado, saben tener una visión clara y donde cada uno con los dones y habilidades hacen crecer. Es decir, que tú cuando tienes una familia tienes que tener la visión de que vas a levantar una familia empresarial, no una familia de empleados públicos ni empleados privados, que no está mal ser empleado, pero es malísimo cuando pasas 50 años siendo empleado. En una semana, yo ministré hace una semana esto que les dije, relaciones, negocio y familia. En una semana, después del mensaje que ministré el domingo pasado, pasaron cosas muy intensas en la nación. Que para cualquier país tranquilo, si tuvieran que pasar lo que nosotros pasamos esta semana, los gringos estarían todos locos. Los finlandeses se pegarían un tiro. Es decir, porque lo que nos pasa a nosotros fue todo muy rápido. Terminé de ministrar el domingo, el miércoles la marcha, la toma de Venezuela, el jueves no alcanzamos a reponernos, y ya el viernes que estábamos así, ayer el paro cívico, y el jueves el presidente, como una gracia muy especial, aumentó el 40% a todo, 4 aumentos en el año. Entonces ahí a mí, yo justo estaba por ir a almorzar cuando recibí el anuncio, que él lo hacía con gozo, así, vamos a aumentar el 40%, dije, este tipo está fregado, no entiende nada. Yo creo que es el único país que los empleados se sienten mal que les aumenten. Porque antes que les aumenten, ellos saben que ya los comió todo. Y todo pareciera que está hecho para terminar de reventar la empresa privada y las empresas medianas. Porque insólito, pero sacamos cuenta, yo tengo 40 empleados, tenemos nosotros en CCN, solo en la torre CCN y en los Chaguaramos, en el centro de convenciones. 40. Como hay inamovilidad laboral, no los puedo dejar cesantes. Una empresa puede declararse en quiebra o cerrar la empresa, pero yo no puedo cerrar la iglesia. Estoy metido en un lío. Ok. Pero la cosa insólita es esta, que sacamos cuenta del administrador el día viernes, nosotros pensábamos que iba a ser un aumento del 20%, le metió 40, 22 a 27 mil, y la cesta ticket la llevó de 43 a 63 mil, 90 mil bolívares. Pero aparte de eso, para un empleado tú le tienes que pagarle sus prestaciones, su antigüedad, sus aguinaldos a fin de año y todo lo demás. Entonces, tienes que pagarle su seguro. Entonces, un empleado en este momento, con ese aumento, te sale 203 mil bolívares. Tú le vas a pagarle 90, pero te va a salir 203 mil porque las prestaciones o cosas lo tienes que dar a fin de año. O cuando él quiera, te puede pedir la amortización. Como nosotros siempre trabajamos en un fondo que está para eso y no lo tocamos, no hay problema, pero cuando pasó todo esto, la inflación desbocada, que este año va a pasar el 1.300%, entonces un aumento del 40% ya te lo comieron. Y eso, lo único que le echó Maduro con ese aumento es que le echó más gasolina a la inflación. Es decir, para que se dispare más. Entonces, yo me puse a pensar, dije, este tipo está loco, Dios mío, no la agarra. Entonces yo pensé, y ahora voy a necesitar, tengo 40, solo para pagar los empleados necesito 8 millones. Que no los voy a pagar en el mes, pero a fin de año los tengo que pedir, tengo que hacerlo igual. 203 mil. La ironía es que yo, como presidente y fundador de CCN, un ministerio con miles y miles de personas en el país y en el extranjero, yo gano 150 mil. Es decir, que el empleado hoy gana más que yo. Porque eso es lo insólito de esto, es que ahora los empleados ganan mayor, ganas más que el profesional que una compañía tiene. ¿Por qué? Porque un empleado tiene todos los beneficios, yo no, porque mi salario está ajustado a otro, es decir, como un servicio ministerial o profesional que tú haces, por lo tanto no devenga las otras cosas. Es la cosa insólita, ¿verdad?
este es un mundo de locos. Entonces me pasó eso el día jueves y el día viernes, el paro cívico. Y entonces hoy día sábado estoy aquí. Ayer me cerré en casa todo el día. Me puse a orar y buscar a Dios. Porque dije, yo estoy hablando de negocios y esto cada vez se pone peor. Ay, Señor. Entonces, en una semana, lo que pasa en este país, de estas cosas que pasan en una semana, tú tienes que entender que si no estamos locos es por la gracia de Dios. Y que si todavía estamos reímos y todo lo demás es porque tenemos un Dios que nos ama demasiado. Porque esto es para volver loco a cualquiera. Entonces, y yo, como les dije siempre a la gente nuestra en CCN, que estoy determinado de CCN no tener una gran aula de alumnos que toda la vida viven tomando notas, pero siguen igual, sino un centro de entrenamiento para creativos audaces, visionarios. Y yo deseo que sueñen con que puedes ser grande antes de irte de la tierra. Entonces me surgieron ayer mis inquietudes. Dije, a ver, ¿cómo yo puedo hablar y seguir hablando de negocios en medio de todo esto, cuando la gente sentada en los asientos me puede comenzar no a rebatir, pero sí a pensar en cómo lo hago? Entonces dije, Señor, me tienes que hablarme. Si tú quieres que yo siga con esto, me tienes que darme una palabra, pero no una palabra que yo sienta, es que vino de ahí y me sacudió, sino algo que esté en la palabra. Entonces mis inquietudes para hablar o seguir hablando de este tema, porque me sentía, si no está en tu palabra, ¿cómo yo le sigo explicando a la gente? Cuando hubo gente que ya comenzó su negocio, yo he visto la bendición, pero ahora están así. Bueno, ¿a dónde hay una experiencia bíblica que haga que la gente en medio de esto, la voz apostólica les hablaba acerca de esto? Entonces, cuando llegué ayer, porque ayer leí muchos pasajes, leí muchas epístolas, cuando llegué a leer 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses me encendieron los bombillos. Entonces lo vi. 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses es las cartas que Pablo habla a un grupo de cristianos, de gente en Tesalónica, que conocen al Señor en medio de una gran oposición, de una gran persecución y por lo tanto una gran aflicción. De tal manera, escuchen ustedes, dice 1 Tesalonicenses 1:6, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y gozo del Espíritu Santo. En gran tribulación, pero el gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Nuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pero mire cómo ellos predicaron, en medio de gran persecución, de gran aflicción. 2:14 dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. 1 Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y 2 Tesalonicenses 1:3 y 4 dice, debemos siempre dar gracias, a ver si no me equivoqué de texto, 2 Tesalonicenses, 1:3 y 4 dice, tanto debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios. Mire esto, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Es decir, la fe firme de ellos. Y en medio de las tribulaciones y persecuciones de un tiempo de angustia, Pablo les escribe, procurad tener tranquilidad y ocúpense en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada.
Y después le manda el remache final. Dice, a los tales mandamos y ordena, dice, porque también cuando estamos con vosotros ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coman. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, que hagan su negocio, coman su propio pan y no sean una carga para nadie, y vosotros mismos no os canséis de hacer bien. Es decir, le dije, Dios, ¿puedo hablar de negocio en medio de esto? Y me dijo, ahí lo tienes. En medio de las tribulaciones y persecuciones que los tesalonicenses atravesaron, Pablo les dice, en medio de su aflicción y tribulación, les dice estas 5 cosas: produzcan, hagan negocios, trabajen, no tengan necesidad de nada y rechacen el subsidio. No dejen que lo subsidie nadie. A ver, abraza a tu hermano y dile, en medio de esta circunstancia en Venezuela, dile, produce, haz negocio, trabaja, no tengas necesidad de nada y rechaza el subsidio. En otras palabras, dígalo, deja de andar dando lástima de lo que te pasa. O sea, ¿se puede triunfar en medio de las tribulaciones y hacer negocio? Grite conmigo, sí. Bueno, ahora que les aclaré eso, ahora me tienen que recibir todo lo que les voy a decir, porque esto está en la palabra. Entonces el Señor me habló, estás preparando a los empresarios que te hablé en el 2006, en octubre. Los empresarios que te voy a dar no son de este sistema, son míos, son del reino y van a saber prevalecer en medio de todas las circunstancias adversas. Así que en medio de esta aflicción, abraza a tu hermano, dile, nos van a hablar sobre cómo hacer negocios. Dile, te van a hablar tu mejor socio para tu gran negocio. Mírelo otra vez, dile, porque todo en la vida está ligado a un negocio. Todo en la vida está ligado a un negocio. Eclesiastés 7:8 dice que es mejor el final del negocio que su principio. ¿Por qué es mejor? Y porque el final del negocio tiene las ganancias. En el principio tienes que poner y tienes que creer, y a veces crees tú solo, ni tu mujer cree. Y otras veces ustedes dos creen y los demás no. Pero el final, cuando has obtenido ganancias, es mejor porque dejaste la inversión y ahora pasas a recibir las cosas que hiciste. Y la Biblia te habla de negocios, no de empleo. ¿Ves? Lo segundo es que el Señor habló del reino como los negocios del Padre. Cristo les dijo a José y a María, porque me buscabais, ¿no sabían ustedes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Es decir, habló de la vida espiritual como los negocios del Padre. Y nosotros divorciamos lo espiritual y decimos, no, pero Jesús dijo, lo espiritual son los negocios del Padre. Interesante, ¿verdad? Entonces, definamos lo que es un negocio, todos nosotros solamente les voy a recordar. Significa, negocio equivale a tener bienes, a prestar servicios, a recibir capacitación y entrenamiento, a aprender a hacer buen trato, porque si eres intratable, entonces vas a perder clientes y nadie te va a comprar, entonces vas a tener que aprender que no puedes volcar en la gente las frustraciones que te pasaron la noche anterior, si te pasó un problema, si no tienes ganas de sonreír cuando hables tu negocio, tienes que ponerte un palillo chino y estar así. Porque el buen trato te va a llevar a relaciones puente, le llamo yo, que son las relaciones de largo alcance y que esas son las que te permiten prevalecer y atravesar los tiempos malos. Entonces el negocio, si diga conmigo, equivale a bienes, servicios, capacitación, trato, relaciones y ganancias. Y hay negocios que Dios no los bendice, que también hay muchos, que Dios los destruye. El negocio de los plateros, Demetrio y su banda, que hacían de la idolatría o tenían su gran riqueza,
y que llevaban a la gente a la ignorancia y hacían templecillos de Diana y los vendían, que se juntaron y dijeron, Pablo está muy bien, pero casi toda Asia se va con él y aquí puede que esté en riesgo nuestro negocio. Y Pablo por dentro decía, no está en riesgo, está destruido. ¿Ves? Entonces, cuando tú haces las cosas buenas, a alguien vas a pisar un callo. Entonces, hay muchos negocios que el Padre no bendice. Por ejemplo, negocios con la idolatría, negocios con el narcotráfico, con la trata de blancas, con el horóscopo, con las carreras de caballo, con todo aquello que, con los casinos, con todo lo que son ganancias ilícitas, con los usureros. Si tú quieres conocer al diablo, tienes que ver a un usurero. Cuando ves a un usurero, ese es el diablo. Porque un usurero te cobra 20% mensual, le vas a tener que pagarle 240% anual en tu negocio, y si tú estás atado a un usurero, tú tienes una maldición encima, porque cuando él te da dinero, es lo que te está dando la sangre de otra familia, porque él desangró esa familia para darte a ti, seguir viviendo él, para la próxima vez sacar la sangre tuya. Entonces, los usureros, ¿por qué digo que son como el diablo? Y los usureros son como el diablo, te aparecen en el momento que más necesitas con una cara de ángel. Justo lo conoce un amigo tuyo que es amigo del pana y que te dicen frases como esta: tranquilo, tú solamente me firmas estos pagarés, una mano lava la otra, y entonces tú solo me vas a dar algo así del 10, 20% mensual, y tú en la desesperación agarras 20.000, 100.000 bolos, le vas a pagar 20.000, en el año vas a terminar pagándole 240.000 y los 100.000 le vas a seguir debiendo y tu empresa va a terminar quebrando, y entonces después vas a andar asustado pidiendo oraciones. Así que si estás metido con un usurero, esta mañana hay que romper esa maldición. Esos son los negocios ilícitos que el Padre los destruye, no los bendice. Y hay negocios que Dios los bendice en gran manera, que es lo que Pablo les dijo a los tesalonicenses. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Es decir, hay negocios que Dios los bendice en gran manera, son negocios que honran a Dios y que la persona sabe que lo hizo porque Dios lo ayudó, lo bendijo y le abrió las puertas, y traen mejor calidad de vida a la gente. Es decir, hacen que la gente se sienta bien con el servicio, el producto que le das, mejoran su calidad de vida, le das a un precio justo donde tú ganas y ganas una persona, y esa persona se te transforma en tu publicidad andante, porque esa persona va a hablar a todo el mundo de ti y que vengan a ti, porque casi todo en la vida está relacionado con un buen trato y relaciones. Ahora, entonces hay que desarrollar, abraza a tu hermano y dile, hay que desarrollar un espíritu emprendedor para la transformación nacional. Entonces, ¿cómo? Entonces pregunta, ¿cómo transformarte en una persona con mentalidad de creatividad, audacia y abundancia? ¿Cómo te transforma en una persona con una mentalidad de creatividad, de audacia y de abundancia? Y cuando yo le estoy hablando de esto, yo tengo la experiencia para decirle a ustedes que sí me da resultado. Yo nunca te trabajo por cosas a corto plazo. Me pueden venir a corto plazo, pero yo te trabajo con cosas a largo plazo. Porque las cosas de corto plazo son esas, son cortoplacistas, es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces tienes que hacer cosas a largo plazo. Por ejemplo, CCN creció en 25 años, comencé con 50, me quedaron 20, y de ahí en 25 años pasamos a ser uno de los ministerios más sólidos en el país, con miles de personas, con 25 millones de dólares en propiedades, sin deberle un centavo a nadie. Y tener todas las cuentas pagas, y CCN, por la estructura que atraviesa, podemos tener y atravesar todos los periodos de inflación y de desajustes que hay en la nación, y no caemos en zozobra, sino que lo atravesamos, porque tú tienes que tener visión y tienes que tener, ser buen administrador, pero tienes que tener una estructura para soportar el tiempo. Y las estructuras no nacen de la noche a la mañana, las tienes que construir. Entonces, yo nunca te trabajo por cosas a corto plazo. Y en la parte personal, yo tengo empresas aquí en el país, en cuanto a hoy en distribución de alimentos, porque doy el 90% de mis recursos al reino de Dios, vivo con el 10%, entonces Dios me tiene que bendecir mucho para hacer eso. Desde el año 2007 yo doy el 90% de lo que me entra al reino, vivo con el 10%, y con el 10% Dios me permitió hacer todo lo que he hecho, comprarle casa para mis hijos, para mis nietos y tener todas las cosas. Entonces, yo tengo las credenciales para decirle esto sí funciona.
Entonces, ¿cómo transformarte en una persona con mentalidad de creatividad, de audacia y de abundancia? Primero, entendiendo que para vivir limitado no te hace falta un gobierno opresor, sino una mente oprimida, demonizada. Para vivir limitado no hace falta un gobierno opresor, sino mentes oprimidas. En países llamados libres hay mucha gente oprimida económicamente, mentalmente, espiritualmente, y el gobierno no los oprime. ¿Qué los oprime? Sus mentes oprimidas y demonizadas con pensamientos de las tinieblas que le hacen. Tú no vas a poder, te es muy difícil, jamás vas a salir de esta, y la persona termina aceptando todo aquello. Por eso por eso dice, el que siembra escasamente va a cosechar escasamente. El que siembra abundantemente, es decir, todo está en el mundo en tu hombre interior, en tu mundo pensante. ¿Qué es lo que piensas? ¿Con quién tú hablas? ¿Qué cosas tú realizas y determinas en la vida? Por eso Pablo dijo, vigila estrechamente. 1 Timoteo 4:16 en la Biblia al día dice, vigila estrechamente tus pensamientos y tus acciones. Vigílalos. ¿Qué es lo que piensas? Porque lo que piensas determina tus acciones. Pobreza no es ausencia de dinero. Pobreza, sino ausencia de un espíritu creativo y próspero. Entonces, la gente dice, el problema de Venezuela es un problema de dinero. No es un problema de dinero, es un problema mental, es un problema espiritual. Es un problema de que la gente cree que papá Estado le tiene que solucionar y darle todo. Entonces, pobreza no es ausencia de dinero, sino de un espíritu creativo y próspero. ¿Cómo es que José, por ejemplo, usted lee a José y nos hemos... Muchas veces hemos leído, cientos de veces a José, y una de las cosas que te llama la atención, que entra en Egipto siendo como un esclavo, es vendido como un esclavo, lo compran como un esclavo, pero la Biblia dice, mas el Señor estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en sus manos. Porque José tenía un espíritu próspero. Aunque seas esclavo por fuera, cuando tienes un espíritu próspero adentro, usted va a terminar venciendo todo lo de afuera. Por ejemplo, de las 5.000 cooperativas que dieron en el país, 5.001 no sirvieron. ¿Por qué? Porque tú no le puedes darle dinero a una persona que no ha madurado en su mente, porque le vas a darle 10 millones, no vas a saber qué hacer con él. Lo primero que va a hacer es una fiesta. Cuando una persona le acaba de dar el crédito al banco, le dan 10 millones y él se va a celebrar en el restaurante, usted está ante un irresponsable que va a tener problemas para pagar el crédito. Porque es mejor el final del negocio, no el principio. Al principio no estés contento que te dieron el préstamo. Tienes que determinar qué vas a hacer con él para poder pagar y tener ganancia. Después la gente le echa la culpa al diablo. El diablo no es tan inteligente como parece, es un cabeza partida, así que hay muchas cosas que no le funcionan bien. Él se aprovecha de nuestros errores. Pobreza, en segundo lugar, no es ausencia de oportunidades, es ausencia de fe desarrollada. De no entender que vienes equipado para triunfar en la vida con dones y habilidades únicas, y que Cristo cuando nos redimió, y Pablo dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, es decir, redimió tu espíritu, redimió tu alma, redimió tu mente, redimió tu cuerpo, redimió tus dones, redimió tus habilidades, porque Dios no te creó para ser un empleado necesitado, te creó para que seas una imagen y semejanza de Él, que por donde vaya causes el deseo de que la gente quiera tener al Dios que tú tienes. Por ejemplo, aunque a usted le parezca increíble, el mejor tiempo para hacer negocio en este momento en Venezuela. Por ejemplo, yo la semana pasada tuve una persona, un muchacho joven que apareció y quería que yo lo bendijera, me trajo una ofrenda de 3,5 millones para la conferencia en el Poliedro, y entonces le dije, un muchacho de 32, 33 años con su esposa, Lorenzo, y le dije, wow, Lorenzo, cuéntame, ¿cómo te está yendo? Me dijo, yo le creí la palabra que usted dijo. Me dice, solo yo y mi esposa creímos, metimos los últimos cartuchos que teníamos, compramos productos de limpieza en China, lo trajimos medio container. Como no teníamos competencia, apenas antes de llegar lo vendimos a todos. El segundo container, después trajimos el container entero. Ahora tengo 5 y ya los tengo vendidos. Me dijo esto porque la competencia se me terminó y yo hoy en día no solamente que no pongo capital, sino que ahora la gente me da el dinero antes y después cuando yo viene yo le doy el producto. Es decir, abraza a tu hermano y dile, aunque te parezca increíble, este es el mejor momento para hacer negocios.
Mire, a mí en este tiempo, la actividad del poliedro me sale 100 millones. 100 millones. Una persona me dio 30, el otro me dio 10, el otro me dio 3,5. Y el lunes una persona me llamó y me dijo, ¿cuánto le falta para el Congreso? Me faltan esto. Le dije, tranquilo, usted ya lo tiene pagado, yo le voy a dar el resto. Y no me llamaron de afuera, me llamaron de acá. Es decir, 4 personas en un tiempo como este. Entonces, yo ahora llego al Congreso así en paz y todo lo que recoja va a ser para otras cosas. Porque yo antes sufría, antes, durante y después. Ahora ya no. Hasta que un día le dije, Dios, yo no voy a hacer actividades si tú me las financias, porque voy a pasar pariendo todo el año para esta vaina. No es así. No es así. Tiene que... Entonces este es el mejor tiempo para hacer cosas. Lo que pasa es que cuando tú ves las circunstancias y hablas todo el día de lo malo, te puedes choquear, pero tú tienes que levantarte porque tu Dios y tu mente está por arriba de todo eso. Abraza a tu hermano y dile, pobreza no es el estado que Dios te quiere. Dile, Cristo vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, pobreza, diga conmigo, pobreza no es el estado que Dios quiere para mi vida ni para mi casa. Mire a su hermano y dile, miseria es el estado que el diablo quiere para ti. Porque el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Pero los hijos de Dios vamos a ser más prósperos hoy. Vamos a salir adelante. Segundo, ¿cómo transformarte en una persona con mentalidad de creatividad, audacia y abundancia? Segundo, entendiendo que una población de cristianos y no cristianos con una mentalidad de subsidiados no piensan en dar, sino en recibir. Y la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando usted tiene una mente subsidiada, usted anda esperando que todo el mundo le dé algo. Pero cuando tiene mentalidad de abundancia, usted está buscando una oportunidad para dar dinero, para dar conocimiento, para impartir, porque usted, el bien que Dios le ha dado, quiere que todos los demás vivan igual. Creer en ser subsidiado es no permitir que se te active la unción del mayor. Mayor es el que da, dice Cristo, que el que recibe. Y cuando usted tiene una mente subsidiada, por ejemplo, esa palabra maldita que los gobiernos utilizan hoy, gobiernos populistas, hay que subsidiar al pueblo, la gente lo acepta. Es una maldición el subsidio. El subsidio te están diciendo que tú no produces y que no eres lo suficientemente inteligente y que hay que subsidiarte. Pero nosotros nos acostumbramos a eso, queremos que todos nos subsidien. No solamente que eso está en el ambiente, en América Latina, sino que en la iglesia también se da eso. Por ejemplo, usted va a hacer una actividad, si cobras algo la gente no viene, tienes que darle gratis. Y después de gratis no hay otra ventaja más y no me pueden dar esto, porque la gente vive esperando siempre que me den. Entonces la gente cuando se acerca a la iglesia, cuando se acerca a las reuniones, aquí una gente viene, la mentalidad del subsidio en América Latina está más metida en nuestra fibra, en nuestro ser que lo que creemos. La gente se acerca a Dios cuando está enfermo, porque Dios le sane. Cuando no encuentra propósito, porque Dios le encuentre algo. Cuando está, y ahí hacen todas las promesas, Señor, si tú me sanas, si tú me das esto. Entonces cuando cambia, entonces eso lo trasladas en tu forma de vida, en tu forma de adorar, de pensar, todo así se va a conducirte. Entonces cuando tú tienes mente de subsidio, vives enojado porque pareciera que todo el mundo te debe algo y que el otro se hizo rico a costilla tuya. Y eso hace hablar a la gente y entonces hace que tú caigas. Entonces aparece alguien que te habla bonito y que te da algo y tú ya enseguida te vas y dices, no, pero él es bueno. ¿Por qué? Y porque te dio una bolsa, pero la bolsa es para que seas bolsa. Es decir, ayuda viene, pero tú no... Pero lo peor que te pueden hacer es cuando te tienen lástima. Entonces, creer en subsidio es anular, póngase la mano aquí un momentito, es anular la dignidad de tu persona. Es anular la creatividad y es anular la libertad. 3 cosas que las personas los hacen grandes. La dignidad de persona.
Pues todas las personas tienen la dignidad que tú debes respetársela, hasta el borracho que está en la calle, porque él al perder su dignidad terminó en eso. Pero cuando se recupera la dignidad de persona, la gente cambia, y eso solo lo da el Evangelio del Reino. ¿Ves? Pero cuando la persona recupera su dignidad de ser, entonces se le va a despertar la creatividad. Las ideas de Dios van a aflorar en su mente y va a tener una idea. Una idea va a traer la provisión que te hace falta. Unas personas dicen, es que si yo tuviera dinero yo haría este negocio. Falso. Es que si tienes dinero, después te va a enfrentar otro problema. Tú tienes que tener una idea y la seguridad que eso es lo que Dios quiere. Y cuando tú estás seguro de eso, Dios va a traer la provisión. Amén. La creatividad. Entonces, dignidad, creatividad y libertad. Y cuando tienes libertad, entonces no vendes tus convicciones a cualquiera. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y el subsidio te impide ver que lo que la Biblia dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Dios no te hizo mendigo ni subsidiado, sino rey y sacerdote. Tercer punto, ¿cómo transformarte en una persona con mentalidad de creatividad, audacia y abundancia? Tercero, entender que una población atada al 15 y al 30 no aprovechan su recurso más valioso, que es el tiempo. Porque la gente está acostumbrada a que su horario de trabajo, dice él, o su horario de sus horas de empleado son de 8 a 12 y de 1 a 5. Pero entonces cuando tú valoras tu vida solamente en eso, entonces estás perdiendo el tiempo que te resta, el más valioso, porque tú crees que ya cumpliste. El problema es que cuando tienes una mentalidad así, solo vas a trabajar para el 15 y para el 30. Por eso la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando tú eres un eterno asalariado, es decir, un eterno empleado, te acostumbras a 8 y a 9 horas de empleo, y si no tienes propósito, si no tienes un plan, pierdes el resto de tu tiempo en tontería, hablando tonterías, quedándote en el teléfono inteligente a mandar mensajitos que no ayudan a nadie ni a ti mismo, y pasas el tiempo y no piensas otra cosa. Y si eres un empleado público, vas a perder el tiempo también allí, atiendes mal porque no te alcanza. Y entonces te acostumbras a una forma de ser que nadie, el día que te vayas, va a extrañar tu ausencia, porque enseguida te van a reemplazar. Tú tienes que hacer las cosas de tal manera que te vuelvas irreemplazable. ¿Ves? Jacob era un excelente pastor de ovejas, por eso le dijo a Labán, yo no quiero que me pague más porque me has cambiado el salario 10 veces, te he trabajado 14 años por tus mujeres, por mis mujeres, 6 años por tu ganado, me has cambiado el salario 10 veces, yo ya no quiero esto, ahora vamos a hacer este negocio, porque Jacob recibió una idea de Dios, y cuando tú recibes una idea de Dios puedes enfrentarte al Labán que te ha oprimido 20 años. Entonces, pierdes el resto de tu tiempo. Jacob era irreemplazable. Jacob era un pastor de ovejas o sea, nadie pastoreaba ovejas como Jacob. O sea, tú no puedes ser un todero toda la vida. Abraza a tu hermano, dile, no puedes ser todero. Está bien que hagas de todo un poco, pero tienes que especializarte en algo, y en eso que sea tu especialización va a estar tu provisión para despegarte a otra dimensión. ¿Amén o no amén? Tener un empleo no es malo, pero no encadenes. Esto me gusta que lo repita el que tiene al lado. Abrázalo, dile, tener un empleo no es malo, pero no encadene tus habilidades. Dios te llamó para algo más grande que lo que haces hoy. Levante su mano y salúdelo. Dios lo mandó no a ser un eterno empleado, sino un empresario del reino de Dios. Con las ideas de Dios, un empresario del reino. La prosperidad se la combate hasta que te llega. Cuando te llega, tú dices, ¡ay, qué buena que es! Cuarto, ¿cómo transformarte en una persona con mentalidad de creatividad, audacia y abundancia? Entendiendo que debemos romper con la pobreza sistémica que hace generaciones esclavas. Por eso dice que la unción pudrirá el yugo. Pues pobreza sistémica, lo habló mucho el apóstol Edgardo Silvoso. La pobreza sistémica es aquella que te crea pobreza personal.
sistémica que está siempre, que está allí, que es una cultura que se vuelve así. Entonces nosotros somos un continente inmensamente favorecido con recursos naturales que todo el mundo los envidiaría y sin embargo tenemos un continente pobre. ¿Por qué? Por la pobreza sistémica que acarreamos. Entonces nosotros decimos Venezuela es un país rico. No, mentira, Venezuela no es un país rico. Venezuela es un país inmensamente favorecido con petróleo, con oro, con coltan, con minerales, con los demás, pero no somos un país rico porque la riqueza no se hereda, la riqueza se crea. País rico es Japón, que de una isla volcánica han venido a ser una entre las 8 economías del mundo. Países ricos son los tigres asiáticos. País rico es Singapur, que hasta el agua en Singapur, que es una isla, la tienen que importar de Malasia. Hasta el agua que toman cada día. Y sin embargo está entre las economías emergentes y entre los tigres asiáticos y entre respetados, ¿cómo están? ¿Por qué? De la nada, ¿por qué hicieron? Porque ellos usaron esto, usaron su creatividad y se impusieron y no se quedaron a llorar sobre una isla pelada. Nosotros tenemos todo, 3.000 kilómetros de playa y no tenemos servicios deficientes. Lo único que tenemos ahora es el petróleo. Se nos acaba el petróleo, nos quedamos así. Entonces, abraza a tu hermano, dile, no somos ricos, somos favorecidos con recursos naturales. Póngale la mano en la frente, dile, pero hay que cambiar tu cabeza para que seamos ricos. Entonces, la pobreza sistémica es aquella que te crea entonces pobreza personal. La pobreza personal, ¿qué hace? Condiciona tu mente. A frases como esta, pobre nacido, pobre seré y en mi rancho moriré. Rima bien, pero es estúpido. Pobre nacido, pobre seré y en mi rancho moriré. Mejor ser pobre y ser feliz que rico malhumorado. Mentira, esos son dichos. Esas son las excusas que buscas para justificar la pelazón que pasa. Abraza a tu hermano, dile, me parece que han comenzado a descubrirte. La pobreza sistémica te lleva, es la que crea la pobreza situacional. La pobreza situacional es aquella actitud de la gente, cuida lo poco que tienes, confórmate con eso, ocúpate solo de la comida. Te vamos a condicionar para que no pienses, sino que vivas pensando en dónde conseguir harina, pan, 10 horas de cola para que consiga un producto. Eso que te anulan tu mente. Entonces la gente no piensa, la gente solo quiere obtener una harina, pan, 2 litros de aceite o una botella de aceite que le va a durar 3, 4 días y va a volver a lo mismo. Entonces eso anula tu creatividad y anula tu dignidad como persona. ¿Ves? Esa pobreza situacional. Entonces comienza a decir, la creatividad es para otros. A ti, porque a ti la creatividad no sirve, porque una idea creativa tienes que meterle dinero y la creatividad lo único que te va a hacer perder lo poco que tienes. Y la gente cuando no se atreve a hacerlo, el temor lleva en sí castigo. ¿Ves? Eso es pobreza personal, que lleva pobreza situacional, y eso lleva a lo tercero, la pobreza sistémica lleva pobreza estatal. La pobreza estatal es la corrupción que esclaviza a los pueblos, es la administración pública ineficiente que nosotros tenemos en nuestros países, una burocracia asfixiante. Entonces que para darte un papel tienes que venir 5 veces para lo mismo. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo otros países? Por ejemplo, tú vas a Estados Unidos, quieres abrir una cuenta, tú entras al banco a las 8 y a las 8:47 te recibe la gerente, te tratan como si toda la vida hubieras estado allí. Te abren la cuenta, no es necesario que seas residente en Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos porque es lo más cerca que tenemos. Te abren la cuenta, te preguntan esto, si la quieres aquí o vas a poner una dirección de Estados Unidos, tú escoges si lo quieres recibir los estados de cuenta por la internet o si lo quieres recibir por correo o en físico. Entonces te dan inmediatamente tu tarjeta de débito y al año calificas para una tarjeta de crédito. A las 8:45 tú sales con todo aquello, te abres la cuenta con 500, con $1,000 y sales hecho. Aquí vas a abrir una cuenta que venga el otro mes porque no hay la tinta. La chequera, y te sales con una caja de cheques que te durarán para 10 años. Por los siguientes 10 años tienes cheques. Te sales todo ahí. Tú dices, y bueno, ¿por qué? ¿Por qué ellos lo hacen? ¿No son ricos? No, porque ellos tienen una mentalidad de venta. Ellos tienen que captar al cliente, tienen que servirle bien porque ahí está su ganancia. Nosotros no, nosotros servimos mal. Bueno, y si no le gusta, déjelo ahí, otro lo va a comprar. ¿Ah?
Entonces eso te lleva a ser pésimo. Mire, la maldición más grande que tú puedas tener es ser un empleado público, a menos que tú hayas redimido eso. Porque un empleado público, si tú estás hablando lo mismo de siempre, yo veo un empleado público ineficiente. Tú vas, buenos días, ni te atienden. Están tomando un café, se van al baño, están limándose la uña. ¿Qué quiere, señor? Eso está mal, vuelva mañana. Pero si aquí traje lo que usted me dijo, le falta la coma, pero me hubieras dicho. Entonces te hacen ir 10 veces para lo mismo. ¿Cómo una nación puede seguir así? ¿Cómo una nación puede surgir así? Pero eso es de ahora, porque en la década de los 90 tú aterrizabas en Venezuela a las 8 de la mañana y para la tarde salías con tu empresa y te volvías a tu país ya instalada. Pero todas esas cosas se van perdiendo por el camino, porque la idea es hacerte la vida difícil, que todo te cuesta. Entonces tú dices, ay, para fundar una empresa, ay, que mucho tiempo, ay, no, yo mejor que me busque un trabajito por ahí, que los otros se ocupen de uno, donde voy a tener mi aguinaldito, ay, que estoy cansado. Entonces en medio de la pobreza estatal, administración ineficiente, aparece uno que te hace un favor. Entonces ya los que te hacen favores, inmediatamente te están diciendo, te voy a hacer el favor, pero tú me tienes que dar algo. Es decir, ¿cuánto hay para eso? Entonces es un servicio público, pero se transforma en cuánto hay para eso. Entonces tú comienzas a ver, todo te lo presentan imposible, porque eso es una pobreza sistémica que está desde los tiempos de la conquista. La pobreza sistémica es algo que lo heredamos desde que nos conquistaron. Y fíjese la palabra que estoy usando, conquista y no colonización. América del Norte fue colonizada, nosotros fuimos conquistados. Ellos vinieron para hacer colonia y instaurarse. Los españoles venían para venir aquí, tener relaciones con las Indias, sacar el mestizaje y llevarse todas las riquezas para financiar las guerras de España que tenía en Europa. Es decir, siempre el espíritu de rapiña se instaló hace 500 años. 500 años más tarde, tus riquezas, ¿de dónde salen? Se van para Suiza, se van a Europa, se van a otros lugares. El mismo espíritu 500 años. ¿Quieren que les siga hablando? Entonces tienes que cambiar mente. Vuelvo a abrazar a tu hermano. Dile, tienes que cambiar la mente, papá. Porque nosotros, con gloria a Dios, aleluya, tú no vas para ningún lado, papá. Tienes que usar el cerebro. Una idea de Dios. Tú tienes que pedirle a Dios, ay, dame plata. Es lo peor que puedas decir. Tú tienes que decirle, dame una idea. Porque una idea de Dios te va a traer todo lo que tú necesitas. Por ejemplo, yo leí la vez pasada de un predicador que es bárbaro, a mí me gusta cómo él escribe, pero tiene un área que yo siempre le noté que tiene aversión cuando le llega dinero. Una vez una persona va y le dice a Brian, tome, le da $6,000. Él dice que se sintió feliz porque esos $6,000 los envió a unos pastores pobres, unas iglesias pobres por allí, y entonces que allí le escribieron llorando la bendición que fue. ¿Sabe cuál fue el problema de él? No fue el malo que haya dado $6,000. Es que esos $6,000, la gente sin mentalidad va a pagar su deuda, va a pagar lo demás y en 6 meses van a estar necesitados otra vez. Porque si no le enseñas a reinvertir lo que tú le das, entonces después se te va a transformar en un dependiente y después si no le das se enoja contra ti. ¿Por qué entonces en la iglesia? Me voy de la iglesia porque en esta iglesia no hay amor, porque la gente siempre espera que le den. No hay amor. Entonces es una paseadera. Entonces, si alguien es Julio, se recorrió 30 iglesias, hay que ponerle Julio Iglesias. Entonces, la pobreza sistémica está enraizada en los tuétanos. Yo le doy gracias a Dios que nunca fui un empleado, ni privado ni público. Por ejemplo, yo soy del norte de Argentina. ¿Sabe cuál es lo NAI en la Argentina del norte? Ser un empleado público, trabajar en la municipalidad o en la alcaldía o en la gobernación o en el Ministerio de Justicia y después estar 30 años, recibir mi jubilación, irme a una casa que el gobierno hace para los empleados públicos, para el barrio, y hay unas casas iguales a todo el mundo y estar allí y voy a recibir mi jubilación después y voy a ser feliz. Eso es todo. Yo comencé a trabajar en un almacén de ramo general y a los 3 meses me echaron. Entonces, gloria a Dios que me echaron a los 3 meses. Entonces, como yo desde niño me pasé cuidando cabras y la ganancia estaba en lo que yo producía, y de ahí si yo cuidaba bien los cabritos, entonces me daban unos 5 o 10 cabritos para mí, y eso yo los vendía, yo aprendí eso.
Y como en Argentina las estaciones están bien marcadas, 4 estaciones, invierno, cuando es invierno cae nieve y tienes que cuidar, porque en una noche, cuando las cabras paren en el mes de julio, que es pleno invierno en Argentina, puede caer 1 metro de nieve donde yo me crié, entonces tú tienes que saber meter a los cabritos. Una majada de 400 te puede parir 100, 150, pero la nieve en una noche te puede matar los 150, entonces tienes que hacerle lugares especiales para guardarlo, porque los cabritos se amontonan en medio de las cabras para el frío y entonces son aplastados y mueren. Entonces tienes que saber cómo vas a trabajar. Entonces tú puedes, en los negocios, en los nogales, que es donde se produce la nuez, te puede caer una helada en septiembre y te quemó toda y pierde la cosecha, pero nadie al siguiente deja los nogales o tira, sino que vuelve a esperar para lo siguiente. Entonces eso me dio a mí sabiduría para esperar el trabajo a largo plazo, en todos los resultados, ¿ves? Entonces cuando yo vine aquí dije, no, este es el Edén, papá. Aquí es donde Dios me va a bendecir. Porque yo dije, aquí hay unas oportunidades únicas que no las tengo en ningún lado. Mientras todos los pastores decían, ay, aquí no, el tiempo bueno era en los 70. Yo decía, no, yo llegué en el 88, ya cuando se estaba acabando, dije, no, sí, ¿cómo habrán sido los 70? Pero esto es maravilloso. Y como yo amé a la tierra y la vi con otra visión, la tierra se me entregó. Entonces la pobreza sistémica se rompió en mi casa. Mi mamá arrastró eso con la pobreza. Ay, mijito. Porque la pobreza sistémica te hace hablar así cosas. Aprovecha, gaviota, que después de esta no hay otra. Y ellas nos entrenaban. Ay, nos han invitado para un casamiento. Mi hijo, aprovecha y come todo. Y usted sabe, usted quiere conocer a un pobre, mírelo cómo se comporta en los casamientos. ¿Qué hace un pobre? No, déjalo aquí que me voy a fijar nada. ¿Qué hace un pobre? Un pobre, una mentalidad pobre, aunque llegue en un carro, cuando llega la hora de los quesos, corre, primera fila. Queso blanco, queso duro, queso olor a pata, todo. Se pega una trancada con los quesos cuando lo va al baño 3 días, no importa, dice. Después, cuando llega el momento de que pasen por el buffet, mira la mentalidad pobre, agarra un plato y dice, no hay otro, uno más grande. Dice, porque yo no voy a estar volviendo 2 veces. No, es la mentalidad pobre que te hace actuar así, porque el pobre dice hay que aprovechar porque uno no sabe si va a haber otra. Mi mamá tenía un dicho, más vale que nos haga mal y no que se pierda. Abraza al que tiene al lado, dile, se parece tanto a ti. Ay, sí. Entonces, si usted lo ve a un pobre cuando va, dice, cordero, échele. Carne, métale. Pescado, como no. Pollo, que no vuele. Arroz, métale. Ensalada de gallina, póngale ahí. Ensalada normal, póngale. Pasta, no, claro, no me voy a perder eso, métale ahí. Tipo sale con parece la Torre Eiffel. Se va a meter una trancada que la siguiente, toda la noche no va a poder estar de cómo se llenó. Y más si la mujer fue con faja, ahí va a sufrir. Es una madre que siente que le falta el aire. En una mentalidad de abundancia te toma el primer plato y va y pide lo que quiere y agarra lo que va a comer. Y después va a volver por el segundo y tercero, porque la mentalidad de abundancia te dice que si hay el primero va a haber el segundo, el tercero, porque nuestro Dios es Dios de todos los días. Vuelva a abrazar a su hermano y dile, hay que romper la maldición de la pobreza sistémica. Hay que ir a la raíz, hay que erradicar el espíritu de pobreza de cada persona. ¿Ves? Las políticas públicas, administración pública ineficiente, el resultado de la codicia y el resultado de la pobreza personal. Ponemos a gente pobre personalmente que no ha desarrollado y se encuentra en un lugar donde le van a pasar muchos billetes y echarse a perder, solo cuestión de días o de tiempo. Y sí, para entrar a la fase final. Entonces, punto 5. ¿Cómo transformarte en una persona con mentalidad de creatividad, audacia? Fe. Entender que hay que sacar de raíz la pobreza espiritual y mental. Porque un pueblo pobre no piensa acerca de su futuro, solo sobrevive en su presente. Entonces,
Entonces no piensa por sus hijos. Dice, ¿cómo pensar por mi hijo, por mi nieto? ¿Qué si yo apenas ni para mí tengo? Dice. Entonces ellos son presos de situaciones y de circunstancias. Por eso cuando tú te cases, mujer, tienes que saber lo que ese hombre piensa. Cuando tú te cases, varón, tienes que... No te cases solo por el cuerpo. El cuerpo, cuando pasan los años, si lo miras comercialmente, el cuerpo es un activo pasivo que se va a depreciar. La belleza de hoy en 15 años no va a ser igual, pero tú tienes que ver qué lleva la persona por dentro. Hay que sacar de raíz la pobreza espiritual. Los pobres no piensan, los pobres solamente están esperando una bolsa, el clado o lo otro que les ayude. Y eso lo hace ser preso de las situaciones, de las circunstancias, y después anhelar un cambio para lo mismo de siempre. Una persona pobre anula su creatividad, espera que otros le generen empleo para ir él a ser un empleado. ¿Está malo? No está malo ser empleado, pero el empleo solo es para que adquieras disciplina, cómo administrar un negocio ajeno y tengas semillas para sembrar en el reino. Y aunque seas empleado hoy, por dentro tú ya eres dueño de tu negocio. Una persona necesitada no piensa, porque la necesidad se lo impide, entonces los lleva a ser manipulables. Son manipulables en sus votos, son manipulables en sus convicciones. Por eso necesitas al mejor socio para tu gran negocio. Cristo habló del mejor socio que nos conviene a nosotros. Y termino con esto. Aún tengo muchas cosas que decir, Juan 16, 12, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Necesitas, para ser una persona como Dios determinó en la eternidad que seas, necesitas al Espíritu Santo más de lo que tú crees que lo necesitas. Más de lo que tú crees que lo necesitas. Más de las frases que dice, ay, es que yo necesito una nueva unción. Más de eso. Lo necesitas más que esa frase que acabas de decir. Sin el Espíritu Santo puedes triunfar, pero el triunfo va a ser efímero. Entonces necesitas al Espíritu Santo más de lo que tú crees. Todas las cosas que yo hice y me fueron bien fue cuando escuché su voz. Las cosas y los golpazos que me llevé en la vida fue cuando no oí al Espíritu Santo y escuché a los expertos y no escuché la palabra final de Él. Entonces me estrellé. Perdí en el año 99 al 2001 $786,000. Me dieron un tanganazo en Londres, me pegaron en el rostro y tuve que pasar 7 años para pagar esa deuda que saqué prestado a otros. El Señor me dijo, o aprendes por obedecer a mi espíritu o aprendes por golpes. Tú determinas por medio de quién vas a aprender. Y a mí el Señor me reveló todo, hasta tenía sueños de que lo que me decía no era cierto. Tuve un sueño donde yo me veía en un campo de trigo hermoso con una cosechadora y yo decía, esto es de Dios. Y al rato el campo de trigo era un desierto y yo andaba con un arao viejo, ni el burro lo tenía, ni el toro para que me... solo, y así me despertaba. Lo que el Espíritu me decía, te están creando una ilusión, pero vas a terminar en un desierto mascando arena. Y en Londres es cuando el trader bancario me abofeteó y me dijo, señor, sus documentos sí son del banco que los emitió, pero son documentos prostitutos, ya los han usado para palanquear otras negociaciones, no tienen valor. No escuché al Espíritu, entonces perdí. Que haya perdido no está mal, y gracias a Dios que Él me dio otra oportunidad de levantarme. Pero podría haberme ahorrado eso si le hubiera hecho caso. Entonces el Señor me dijo, tú nunca perdiste la unción, lo que perdiste fue la intimidad con Él. La unción la tenías, pero la intimidad, el escucharlo en algo nuevo, lo escuchaste más a los expertos y no lo que Él te decía.
Necesitas al Espíritu Santo para todo en tu vida, para todo. Cuando es todo. Para tu mundo personal, tu mundo familiar, tu mundo relacional, tu mundo empresarial, tu mundo del reino. Necesitas al Espíritu Santo para todo, para todo. Él dijo, ustedes, no puedo decirles muchas cosas porque ustedes no están capacitados para sobrellevarlas, pero les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque si yo me voy, ustedes van a tener gran negocio de su vida. Les voy a enviar al socio que los va a hacer triunfar en todo, que los va a guiar a toda la verdad y les va a enseñar todas las cosas que habrán de venir. Necesitas al Espíritu Santo para todo. Él nos guiará a toda la verdad en un mundo de engaño. Mire si hay engaño. En el mundo de los negocios hay tramposos todo el tiempo. Gente que te promete una cosa y que es irreal y que no lo va a hacerlo. Y que te hablan bonito y te presentan cosas. Necesitas al Espíritu Santo porque Él dice que no nos va a llevar al engaño, nos va a guiar a toda la verdad. El Espíritu nos va a revelar el futuro y nos va a decir las cosas que estén bien o que estén... ¿Por qué mucha gente se fue de Venezuela? Por las circunstancias, por el llanto, por cosas, y muchos venezolanos viven afuera pero extrañando y todos los días llorando por regresar. A mí me dijeron, y no, tú no te vas a ir. Le dije, ¿por qué? Si esta nación, a través de ella Dios me dio todo, ¿por qué en este momento que más necesita de mi ministerio? Yo no me rajo, yo me quedo acá. Porque esta situación va a cambiar. Entonces ahora hay que prepararse para lo hermoso que viene. ¿Sabe esta circunstancia mala? Para lo único que nos va a servir, que si podemos hacer negocio en un mundo así, trabajar con la inflación y vencerla, estamos preparados para todo, nos vamos a comer el mundo. Y el Espíritu te va a revelar el futuro más de lo que tú crees o no entiendes o imaginas. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero a nosotros nos las reveló a través del Espíritu, porque el Espíritu conoce aún lo profundo de Dios el Padre. Y necesitas el Espíritu Santo para que glorifiques al Padre cuando hagas el gran negocio. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y sabes por qué es importante? Porque cuando la gente hace un negocio grande, cuando gana dinero, pareciera que hay una maldición o una tendencia de la carne humana de olvidarnos del Señor y creer que ahora podemos salir y hacer las cosas. La gente muchas veces no perdió a Dios en la necesidad, lo pierde cuando Dios lo bendice con algo grande, porque se olvidan que Él llegó allí por el Espíritu Santo y se olvidan que Él llegó allí no por su habilidad, sino porque el Espíritu tomó lo de Cristo y te lo hizo real en ti. Dice, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando hagas un gran negocio, cuando hagas una cosa o hagas una venta, lo primero que tienes que recordar es el Espíritu Santo que me ayudó en esto. Él es el que tomó de lo de Cristo que estaba acreditado en mi cuenta y me lo enseñó cómo hacerlo. Entonces voy a apartar ya mi diezmo y voy a apartar mi primicia y mi ofrenda y voy a ofrendar mi empresa y voy a ofrendar yo en forma personal, porque el reino de Dios tiene que ir hacia adelante, porque lo que tengo es de Él. El Espíritu Santo conoce a la gente más que tú. Y la conoce más que tú creas que conocer a las personas. Cuando tú dices, oh no, yo conozco a fulano, ten cuidado. ¿Por qué dices eso? No, porque yo lo veo todos los días. Que lo veas todos los días no significa que lo conoce. Hay gente que ha conocido a personas todos los días y de repente cometieron una fechoría o mataron a alguien y usted dice, pero yo nunca pensé que le sería capaz de eso, porque tú en realidad no lo conocías. El que conoce a las personas es el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad y te va a enseñar siempre a hacer lo correcto. Espera, esto sí, métete ahora, acelera, tómalo, espera, esto no es así. Él te va a guiar a toda la verdad porque Él va a tomarlo del Padre y os lo hará saber. El Espíritu Santo sabe más de negocios que lo que tú te imaginas.
Si conoce todos los negocios que se hacen en todo el mundo, si Él está en el mundo. ¿Tú crees que Él no tiene algo y algún negocio para ti? Lo tiene. Lo que pasa que tú, que yo quiero la unción solo para saltar un rato, pero ¿sabe dónde es efectiva la unción y la guía? En el mundo afuera. Cuando tú, una persona llena del Espíritu, con los dones espirituales, tú estás frente a la persona para hacer un negocio y él te está tratando así, y de repente el Espíritu te reveló algo de esa persona, una necesidad, y tú le dices, quiero orar por esta necesidad que usted tiene, su esposa está padeciendo esto, el tipo dice, ¿y quién se lo dijo? El Espíritu Santo, y ahí cambió todo, y ahí va a cambiar todo, y la persona va a cambiar, y se va a abrir el corazón, y después el negocio va a estar dado. Los dones los necesitas más afuera que aquí, que ejercerlos en una reunión. Él sabe más de negocio que lo que tú te imaginas. Y como Él sabe de negocio, Él te va a llevar a hacer tu gran negocio. Levante sus dos manos y recíbame esa palabra. Tu gran negocio. Tu gran negocio se compone de estas 4 cosas. Tu gran negocio. El gran negocio se compone de una ala en tu gran negocio que se llama negocio espiritual. Es decir, primero tienes que saber negociar tu eternidad. Cristo dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y si perdiere su alma? ¿De qué va a aprovecharle? Entonces, todo lo que tú hagas va a ser circunstancial en el tiempo, cronos, pero tu negocio espiritual trasciende el tiempo, es eterno. Y tienes que hacer un negocio donde te vas a asegurar que los hijos y los hijos de tus hijos y de tus hijos, aunque se aparten de Dios en un momento, siempre van a regresar al propósito porque tú pactaste y sembraste por ellos y estuviste con ellos y la palabra va a ser más fuerte porque las palabras que yo te he dado, dijo el Señor en Isaías, estarán en tu boca y en la boca de tus hijos y en la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Apláudale al Señor, sí. Entonces, qué bueno que es tener paz con Dios y andar en bendición y en honra, porque entonces todo lo que tú has hecho y que parece en el olvido, como te ocupas de Él, Él hace recordar a las personas. La vez pasada me llama Raúl David, me dice, me llama una persona, Rodrigo de Córdoba, Argentina, que tú lo ayudaste, papá, le doy tu teléfono, que tú lo ayudaste en una película que él hizo. Y le dije, es verdad, yo me había olvidado por completo. Entonces él me llama, le doy mi teléfono y me llamó. Dijo, le llamo para agradecerlo. Cuando yo creí en el proyecto Malvinas, en la guerra de las Malvinas, el chamo tenía 22 años o 20 años. Nadie creía en él. Y yo lo conozco en una conferencia que me invitan en Córdoba. Y el tipo necesitaba $10,000 para su proyecto. Por supuesto, nadie creía ni nadie le iba a dar los $10,000. Ya ustedes saben quién le terminó dando. Le terminé dando los $10,000. Le dije, chamo, no sé por qué sea una locura o lo demás, pero yo creo en ti. No sé si fueron $10,000 o $5,000. O si eran 10,000 y yo le di la mitad, ni siquiera me recuerdo eso. Pero yo le ayudé. Le ayudé al chamo, me agradeció. Nunca más supe de él. Hasta el otro día que me llamó, me dijo, lo llamo porque ahora hice la segunda película, ya Sony me la tomó. Ahora la voy a distribuir en todos los cines de Argentina, se llama Soldado Argentina, me dice así de la Guerra de las Malvinas. Él lo he hecho con actores de primera línea. Un chamo que ahora debe tener 32 años, me dijo, lo llamo para que usted celebre porque usted fue el único que creyó en un Rodrigo que iba a hacer una película, toqué puertas y me la cerraron todo, y el único que vino de Venezuela y me dio tiempo y me escuchó y me dio la plata fue usted. Entonces ahora le quiero decir que ahora mi película va a correr. Eso significa que me va a llegar unas bendiciones extras por ahí. Porque todo lo que siembras en Dios siempre termina regresando a ti. Imagínate, ayudé a un chamo que ahora la Sony ya le agarró su película para la distribución. Pero es que tú no sabes, cuando vives en este negocio espiritual, cuando Dios te guía a ayudar a gente, que los demás te dicen va a ser un fracaso, tú no sabes lo que esa persona en 10 años Dios la va a usar para regresar a ti las bendiciones. Por eso dice, echa tu pan sobre las aguas,
porque tú no sabes que el mal que vendrá sobre la tierra y reparte a unas 7, a 8, porque siempre van a regresar a ti tus regalos. Por eso tienes que asegurar tu paz con Dios, tu relación con el Espíritu Santo. Me llamó hace unos días un empresario de Argentina, me mandó los edificios que ha hecho, edificios de 20, de 36 pisos. Me dijo, usted no me conoce, pero yo lo sigo a usted desde el año 2002. Cuando yo me vine para Argentina, soy de Paraguay, me vine acá, yo lo comencé a oírlo a usted. Del 2002 lo he seguido. Quiero ir a Caracas solo para sentarme a sus pies una semana y para oírlo, porque todo lo que tengo hoy, le llamó a su compañía Alas de Águila, no sé, ahora está por hacer 7 edificios de 36 pisos. Tiene 20 carros, 0 kilómetros, Mercedes-Benz y todos los demás. Siembra en el reino. Me dice, y yo quiero ir a conocerlo personalmente porque su palabra me ha bendecido. Cuando tú estás en bien con Dios, tú siembras la palabra. Tú no sabes cómo va a regresar a ti bendecida. Pero para eso, póngase la mano, hay que tener bien el corazón. Tu negocio espiritual es el primero que tienes que asegurar. No te vuelvas loco cuando Dios te dé 100 millones de bolívares, ni 20, no te creas la gran cosota. Dios sigue estando en el trono, Él sigue siendo Dios. Y es lo que quiere un empresario del reino de Dios conforme a su corazón. Lo segundo, en el gran negocio, la segunda ala es tu negocio familiar, tu hogar. ¿De qué te sirve tener plata y andar a las patadas en la casa? Andar peleados, sin relaciones íntimas con tu cónyuge, te llega el dinero, le das ahora dinero a tus hijos, a tu mujer, pero andas mal. ¿Sabes lo que te termina siendo? Un pobre con plata. Porque la riqueza espiritual y la riqueza familiar son cosas que no se pueden pagar con dinero. Esas son de más alto valor, aún que la vida misma. Llegar a tu casa y que tus hijos te honren, te respeten y quieran ser como tú, eso no se consigue todos los días. Acabas de vencer a Hollywood y toda su propaganda. Aleluya. Tercera ala de tu negocio es la iglesia. Tú no vienes a la iglesia para que Dios te dé, vienes para dar de lo que Dios te ha dado. Y por ende vas a recibir. Tienes que cambiar la mentalidad. Los antiguos se acercaban a Dios para ofrecer algo. Los latinos nos acercamos a Dios para pedirle algo. Entonces tiene que cambiar. Cuando vengo a un lugar, esto no es la iglesia, esto es un salón de reuniones. Yo soy la iglesia andante, tú eres. Y tenemos algo para ofrecerle a Dios. Nuestro dinero, nuestro tiempo, los dones, las habilidades, puestas al servicio del cuerpo de Cristo para ganar a mayor número de personas para que el reino de Dios sea establecido. Y por último, en cuarto lugar, está mi negocio, que equivale a lo empresarial, que equivale a lo que me genera finanzas para bendecir mi casa, para bendecir el reino, para extenderme, para hacer bases sólidas, para cuando vengan los tiempos de tormenta y pase la tormenta, mi casa esté plantada. Mira, hermanos, hay una cosa que le hemos leído mucho. Póngase de pie y voy terminando acá. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mire lo que el diablo dice. El diablo reconoce. No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. El diablo reconoció que no fue Job el que hizo su riqueza, fue Dios que se la dio. Por eso lo acusó. Claro, así te sirve. Y él dijo: estás equivocado. Te voy a permitir, porque él aceptó el temor tuyo, que le quites todo, pero vas a ver que nunca me va a renegar de mí. Pero cuando el diablo reconoce, mire, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene, como le ha acercado, yo no me puedo acercar a él. Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, por tu bendición y por el cerco que tú le has puesto,
Sus bienes han aumentado en la tierra. No es la habilidad de Job, no es sus contactos, eres tú el que se lo diste. El diablo reconoció. Cuando el diablo reconoce que Dios te cercó alrededor y que lo que tienes y todo lo que hace es porque Dios te ha bendecido y te ha dado bendición en tus manos, en tu mente. Mira, hermanos, usted está destinado a tener aumento en todo lo que hace en la vida. Aleluya. Y ese es tu gran negocio. Ese es tu gran negocio. Por eso necesitas el socio. Porque cuando tú estás enriquecido espiritualmente, enriquecido familiarmente, enriquecido sirviendo en el reino de Dios, en la iglesia, y cuando eres enriquecido en tu empresa, en tu negocio, en lo que tú haces, en lo que tú generas, entonces tú tienes, levánteme su mano, un gran negocio. Porque las 4 áreas las tienes cubiertas con la bendición del Espíritu Santo y del Eterno. No te queda otra cosa que el diablo reconozca. Claro, le has cercado de bienes alrededor. Le pones todos los ángeles para que lo cuiden noche y día. Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por eso sus bienes aumentan. Job no es tan inteligente como los otros que yo tengo. En lo que Job te tiene es a ti y a tu bendición. Pero quítale eso, le dijo. Y vamos a ver a dónde termina Job. Y sin embargo, Dios le dijo, a ver, quítale todo. Y después le vas a terminar devolviéndole el doble. Como así terminó. Hermanos, cuando tú no tienes estas 4 cosas cubiertas, tú solo tienes un negocio. No tienes un gran negocio. Tú solo tienes un negocio que pueda ser conocido en el mundo, un negocio que todo el mundo lo admira por la plata que tiene, pero tú solamente tienes un negocio, porque el gran negocio es cuando tienes al socio que te ayuda a enriquecer espiritualmente, familiarmente, en el reino, en la iglesia y en lo que tú haces con tus manos. Y como a Dios le conviene que vivas, levánteme su mano, te va a mantener sano, sanote todo el año. Ningún virus, ninguna plaga va a tocar porque a Dios le conviene mantenerte sano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, y vas a ser prosperado en todo. Levanta tus manos, vamos a adorar al Espíritu Santo. Padre, te alabamos en esta mañana. Señor, he impartido la palabra y yo declaro, Señor, que este es un pueblo próspero. Es un pueblo de abundancia que ya está sembrado en su espíritu, porque ya vinieron con esos dones y habilidades cuando nacieron. El pecado les atrofió, pero cuando te conocieron a ti a través de Jesucristo nuestro Señor y vino el Espíritu Santo, se los declaraste nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora ninguno de ellos está destinado ni para la miseria, ni para la pobreza, ni para la enfermedad, la escasez, sino para tener tus ideas, para tener, Señor, el gran negocio, enriquecidos espiritualmente, enriquecidos familiarmente, enriquecidos en la vida de la iglesia y enriquecidos en todo lo que emprendan. Señor, yo bendigo sus mentes, bendigo sus manos, echo fuera toda miseria, toda estrechez, todo lugar estrecho, y declaro que para este ministerio y los que lo componen viene Rehoboth, lugar amplio y espacioso. Oh, gloria a tu nombre. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Tómate la mano con tu mujer. Padre, yo en este día, delante de ti y de la iglesia, yo libero a Joseph, Señor, de errores del pasado, de cosas que todos en alguna vez cometimos, pero tú le has dado oportunidad de mostrar el siervo, le has dado una familia. Le has dado, Señor, un comienzo, y yo como padre espiritual lo desligo de todo error del pasado y declaro la gracia y la bendición sobre él, sobre su casa, en el nombre poderoso de Jesús. La unción de multiplicación, la unción, Señor, de paternidad y de cobijo venga sobre ellos, sobre su familia y sobre todo el ministerio, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a tu santo y bendito nombre. Aleluya, aleluya, Padre.
Y yo declaro la palabra sobre tus hijos. Señor, hace años atrás tú le diste cosas y fueron fieles y sirvieron y sembraron. Pero Señor, ese tiempo de maldición se seca y viene tu tiempo de gracia y de bendición. Rehoboth, lugar amplio y espacioso. Y como Padre de sus vidas, yo los declaro en la gracia y en el poder de la unción de multiplicación. Que todas las siembras te regresen multiplicadas por un camino, por el otro y por el otro. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo pensamiento de tristeza, de depresión, todo pensamiento de condenación, los arranco en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y bendigo la vida, Señor, de este tu Hijo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, lo libero de todos los errores del pasado, Señor, de todas las cosas donde el diablo pudo acusar, y los declaro que están en un nuevo tiempo. Y como Padre espiritual de ellos, Señor, declaro que se les abre un camino del bien en esta nueva etapa. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Rama Ramba Rakata Ramasaya. Y Padre, declaro la gracia sobre John, sobre su esposa y sobre sus hijos, que aunque no están aquí, Señor, en el Espíritu estamos juntos. Señor, otro hijo espiritual que nació, Señor, de los lomos de nuestro ministerio. En la gracia y en el favor, el tiempo estrecho se acaba y viene el tiempo de la extensión, de no batir todo el día barro y ver pocas cosas, sino el tiempo de tener bendición abundante en tus manos por tu corazón, por tu fidelidad, por las cosas que has buscado. En el nombre poderoso de Jesús. Y declaro la gracia y la bendición sobre estos pastores, Señor. Que el terreno que le has dado no quede solo en un proyecto, sino que los recursos ahora vengan. Porque si tú pudiste darle el terreno, le vas a dar toda la finanza para hacer de eso el sueño que llevan. Y llamo al crecimiento, la multiplicación, Señor, y a gente que así como, Señor, a mí me pasa hoy que sembrado en algunos que años atrás eran unos miserables y no tenían nada, pero en tu gracia los bendije y los ayudé. Señor, así le vengan a Él sorpresas de gente que les ha dado la palabra y va a volver a la palabra multiplicada en bien y en bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y declaro la palabra sobre este tu Hijo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, apóstoles, jóvenes, en tu reino, Señor, con el corazón para ti, para servirte y honrarte. Declaro la gracia sobre su casa, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre el ministerio. En el nombre poderoso de Jesús, las cosas que le has dado a administrar, ahora se expandan y crezcan. En bendición, en gloria, en honra. Señor, que gente desconocida, pero venga a Él y le ponga las cantidades que necesita para ese sueño que te lo ha pedido antes que este año termine. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. 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 Padre, declaro en la gracia y en la unción.